buenas tardes a todas. Hoy hacemos un nuevo Comparte tu aleteo y tenemos el gusto de tener con nosotras a Ana Rosa, que nos va a explicar su proyecto profesional y muy vinculado también a su faceta de madre de dos chicos, un chico y una chica. Ella nos va a explicar cómo empezó este proyecto y ahora damos paso a, mira, tenemos a otra, a ver, a María José. Hola, María José. Bueno, pues dejamos a Ana Rosa que comience. Venga. Hola, María José, buenas tardes. A punto de comenzar. Pues muchísimas gracias, Chus, de todo corazón, a ti y a Efecto Mariposa por haberme dado esta oportunidad de dirigirme a los otros, al resto de socios y a los no socios de la red para explicar pues mi proyecto y cómo es que estoy aquí. Y muchas gracias a todos los que estáis viendo, todas las que estáis y todos los que estáis viendo, pues este vídeo, ya sea ahora en directo o en diferido, ¿no? Porque yo sé como madre que para de una hija y un hijo con dificultades, adoptados, yo sé perfectamente que hasta qué punto estamos ocupadas haciendo mil y una cosas y por tanto valoro muy especialmente pues vuestra presencia. Pues una vez dicho esto me presento. Yo soy Ana Rosa Martínez, como he dicho soy madre adoptiva de dos hijos, una chica y un chico que ahora ya tienen 20 y 19 años, pero que eran mucho más pequeños cuando los adopté en el 2004. Entonces yo en aquel momento era bióloga, había estado trabajando en organizaciones ecologistas y cuando ya estaba esperando la adopción, pues empecé a trabajar en Greenpeace España como bueno, primero asistente de campaña, pero luego sobre todo como la delegada de Greenpeace en Cataluña. Y en ese momento fui a buscar a mis hijos. ¿Por qué explico esto? Bueno, pues para exponer que yo tenía una realidad que se parecía muy poco a la que tengo ahora, en la que estoy hablando con vosotras. Y esa historia y todo lo que ha comportado ese cambio es un poco lo que yo comparto y lo que me ha llevado a estar hasta aquí. Como he dicho, en el año 2004 yo adopté a mis hijos y ya desde el principio, bueno, yo los adopté con mi marido. Mi marido, que es el padre de mis hijos y que constituimos una familia. Sin embargo, me gusta hablar en singular. Yo sé que las madres y los padres de personas con discapacidad, pues es fácil que haya habido separaciones porque hay situaciones conflictivas, ¿no? Pero ese no es mi caso y el hecho de que hable en singular es porque comparto mi experiencia. ¿De acuerdo? No sé si entre quienes estáis aquí o me podéis ver hay madres o padres adoptivos. No sé, ahora mismo no los hay. Bueno, pues yo como madre adoptiva, la adopción tiene unas características un poco, bastante distintas de lo que es la maternidad biológica. Pero yo quiero aclarar que cuando fui a adoptar, me preguntaron si quería adoptar niños con necesidades especiales. Y tanto mi marido como yo dijimos que no, porque no nos veíamos capacitados para adoptar dos hermanos con necesidades especiales. Cuando vas a adoptar te encuentras con unos niños que primero han sufrido un abandono y después tienen una trayectoria que tú desconoces. No es como una criatura que conoces desde el día que nace y que vas siguiendo su desarrollo, sino que te los encuentras a partir de un cierto momento. Los míos eran bastantes pequeñitos, pero bueno, no dejaban de ser dos criaturas extrañas que en tu acto de amor tú te convertías en su madre y en su padre. Entonces, ya desde el principio tuvimos ciertas dificultades que nosotros atribuimos sobre todo al hecho de la adopción, al hecho del trauma, del impacto que había podido tener sobre ellos, en primer lugar, el abandono, el hecho de estar en acogida, con una familia de acogida durante más de un año,
a muchas circunstancias, ¿no? Pero nos decíamos, bueno, cuando a medida que pase el tiempo y haya lo que llamamos la adaptación, pues estas dificultades que tienen y que se manifestaron enseguida ya no solo en casa con ciertas cuestiones de comportamiento, sino también en cuanto les pusimos en la guardería y en el jardín de infancia, que empezaron pues a demostrar diferencias, ¿no?, con los demás niños, pues pensábamos que todo aquello iban a ser situaciones que cambiarían a medida que hubiera la adaptación y que la familia se consolidara y que la adopción iba a ser un éxito. Y el mensaje que recibíamos por todas partes era que eso llevaba un par de años. Sin embargo, pues el tiempo pasaba y las dificultades pues no se suavizaban, ¿no?, sino que se iban incrementando. Y yo me encontraba en una situación que ahora, visto con perspectiva y visto con el tiempo, es una situación que a nivel consciente yo estaba desbordada, muy desbordada por ello, especialmente porque mi hijo sobre todo, pero también ella, tenían reacciones que yo percibía como muy violentas, como muy agresivas y que yo no entendía, ¿no? O sea, que estaba conscientemente muy preocupada y inconscientemente estaba muy centrada en mí. ¿Qué quiere decir eso? Que eso lo he visto posteriormente. Que cuando yo miraba a mis hijos o su comportamiento, lo hacía desde la perspectiva de lo que ello significaba para mí. Mi hijo o mi hija, pues me lo hacían pasar mal, me limitaban. No es que yo no me preocupara por ellos, porque conscientemente, desde el principio, bueno, quizás no desde el principio, pero desde que vimos que la situación ya era compleja, pues empezamos a llevarlos al CEDIAP, empezamos a llevarlos a psicólogos diversos, etc. No diré que fuera desde el principio, pero en fin, con bastante poco tiempo, ¿no? Los llevamos allá. Es decir, en una situación en que lo que queríamos era que de algún modo arreglaran a nuestros hijos, ¿no? Pero viendo mucho su comportamiento como personalmente, ¿no? Como si el rechazo, en el caso de la adopción, tengo que aclarar que existe una reacción muy fuerte hacia la madre adoptiva que refleja el abandono que sufrieron por la madre biológica, de una manera o la otra, ¿no? Bueno, pues yo estaba muy centrada en cómo eso me afectaba a mí, en cómo el comportamiento de mis hijos me afectaba a mí, en cómo es que no me obedecían, ¿no? Como que mi mundo, la manera en que yo lo veía, era de esta manera y eso hacía que yo me desbordara más y más. En mi periplo también de intentar, como he dicho, que me arreglaran a mis hijos, ¿no? Mi hija tenía un perfil más de acomodarse, de intentar pues ser simpática, de intentar, bueno, evitar un abandono, pues un nuevo abandono, pues siendo complaciente, ¿no? Mi hijo actuaba mucho las emociones. Mi hija cuando estaba hasta aquí también las actuaba, hay que decir, ¿no? Y la cuestión es que yo también llegaba a actuar las emociones, porque en aquel momento yo no era muy capaz de entender la situación, ¿no? Y a lo mejor os ha pasado a vosotras también que cuando tenéis un hijo con dificultades, de algún modo no se cumplen las reglas. Es decir, las estrategias que funcionan cuando un hijo es normotípico o en fin, normotípico ahora no me... no neurodiverso, ¿eh? Las recetas que nos dan nuestros padres, todo lo que es la enseñanza tradicional o la parentalidad tradicional, todo ese punto de vista, cuando tienes hijos neurodiversos, pues sencillamente no funcionan porque no responden a ese modelo. ¿Y eso a qué llevó? Pues a un cierto aislamiento, a un cierto a ver aquí me pasa, ¿no? A esa situación de dices, ¿qué he hecho yo como para merecer esto? ¿Qué ha pasado
con mi vida, porque yo no me imaginaba que mi vida fuera a ser así. Y además, cuando el tiempo pasa, tú eres la delegada de Greenpeace en Cataluña, que quiere decir que tienes unos ideales de paz, de solidaridad, etcétera, y ves que tu hijo es capaz de, bueno, de sacarte bastante de las casillas, también te encuentras con una cierta contradicción. También cuando tú tienes unas expectativas, como os digo, tenían esta posición y unas ganas de un desarrollo profesional, pues que se veía también amenazado por esta situación, ¿no? Por la situación de mis hijos. Entonces, el miedo del propio futuro, el miedo del futuro de nuestros hijos, ese no saber en dónde estábamos, causaba lo que yo estoy segura que muchas madres y padres han encontrado en estado de superación, en estado de soledad. Parece que es la única persona en el mundo a quien le pasa esto. Porque ¿qué pasa? No sé si sabéis, pero uno de cada 6 niños tienen problemas, dificultades en su neurodesarrollo. 1 de cada 6. A ver, 1 de cada 6 niños, a lo mejor, pues tienen más habilidades para la gimnasia. ¿Y qué pasa con con 1 de cada 6 niños? Pues esos niños, digamos, sus padres como presumen de ello, ¿no? Es como algo, bueno, 1 de cada 6 niños a lo mejor dibuja mejor o tiene más sentido musical, etc. En cambio, ese 1 de cada 6 niños, cada uno de esos 1 de cada 6 niños que tienen dificultades en el neurodesarrollo, de repente es que como cada uno está solo, ¿no? Y sus padres estamos solos en un mundo que no les da reconocimiento y que casi que parece que los quiera aparcar, poner bajo no se sabe qué alfombra. Entonces, esta fue la experiencia mía y la de tantas otras personas que nos hallamos, que tenemos que reinventar la rueda a cada momento, que no sabemos lo que ocurre, que, a ver, son muy pocas las personas que esperan que van a tener un hijo con dificultades. Normalmente, cuando vas a tener un hijo, ya lo tengas o lo adoptes, pues te imaginas una perspectiva semejante a la normalidad, digamos, ¿no? Una perspectiva optimista. Y cuando viene, pues es muy fácil que nos quedemos ahí arrinconadas en ese sentimiento de que nos ha pasado, en esa victimización, ¿no? Y en ese sentirnos, al menos yo me sentía así, como que tenían que arreglar a mi hijo, porque si no, ¿qué va a ser de su vida y qué va a ser de la mía? Eso a lo mejor no lo decimos tanto, ¿no? ¿Qué va a ser de nuestra vida? Porque queda un poco mal, porque nos hace sentir egoístas, etcétera. Entonces, un poco como que lo decimos con la boca pequeña o lo hablamos en petit comité, pero no nos atrevemos a plantear estas dudas. En mi caso, veniendo de una adopción, pues eso era un cuadro un poco todavía más mayor, ¿no? Bien, pues así es como fue evolucionando mi vida hasta que llegó un momento en que mis hijos crecían y de algún modo las dificultades, como os he dicho, no mejoraban, hasta que con el tiempo se fueron acumulando y vamos buscando profesionales, porque eso sí, las madres y los padres, pero especialmente las madres de los hijos que tienen dificultades, vamos, en catalán decimos de la Seca a la Meca y la Vall d'Andorra, ¿no? En castellano se diría de Herodes a Pilatos. Vamos a todas partes, tenemos una agenda súper llena, porque cuando no es el logopeda, es el psicólogo, cuando no es el psiquiatra, cuando no es ese método energético del que nos han hablado, ¿cuántas no hemos ido a hacer estimulación sensorial? En fin, cuantísimas cosas, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Dónde quedamos nosotras? Nosotras, aquí la mamá, nosotras, las que pensamos que recibimos todo el impacto. ¿Dónde quedamos? Pues muy a menudo en el subsótano 5
¿Sabéis? Allí los anuncios antiguos del Corte Inglés que decían, tengan el parking, y en los parkings tienen el subsótano 1, el 2, el 3, ¿no? Pues en el subsótano 5 estamos nosotras. Allí está el cuidado que nos ponemos porque estamos sencillamente superadas. Bueno, mi trayectoria fue esa, y yo había hecho un trabajo previo de psicológico, etcétera, pero esa era mi trayectoria hasta que con el tiempo la situación iba empeorando y una vez ya tuvimos una gran crisis que a mí me llevó directamente a una baja por depresión inducida. Mi médico me dijo, a ver, o dejas de trabajar de hoy a mañana o te mueres, como quien me dijo. O sea, estaba realmente muy mal. Yo en ese momento había perdido la alegría de vivir, había perdido toda ilusión, mis pensamientos eran todos negros y además seguía viendo a mis hijos como que me atacaban, no entendían lo que me pasaba. A partir de ahí, bueno, lo dice Joan Manuel Serrat en una canción, ¿no? En la canción Bienaventurados, dice, bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque de allí en adelante solo cabe ir mejorando. Y a partir de esta gran crisis, pues yo empecé a hacer ya un trabajo interno, me empecé a poner las pilas y empecé a hacer algo milagroso, que era trabajar en mí, en lugar de solamente poner el foco en mis hijos. Y fue un proceso que fue bastante largo porque, como os digo, mi situación ya se había deteriorado mucho. Yo estaba francamente mal, pero a partir de eso hice un proceso psicológico en que descubrí muchas cosas y después hice un proceso de coaching que, ostras, ¿sabéis? El coaching lo que me permitió era todo aquello que había ido yo un poco descubriendo en mi camino de recuperación, como articularlo, ponerlo en su sitio y empezar realmente a poder vivir mi vida, mi relación con mis hijos y mi relación conmigo misma desde otro punto de vista. Por tanto, me formé como coach y a partir de entonces desarrollé mi proyecto profesional que se llama De Mare a Mare Coaching, de madre a madre coaching, con el cual acompaño con las herramientas del coaching y con la joya interior, que ahora explicaré, pues a quién, a madres, ya no solamente madres adoptivas, sino también madres de hijos con diversidad funcional. Y no solamente con diversidad funcional, o sea, con diversidad funcional de varios tipos, ¿no? Discapacidad intelectual, pero también discapacidad mental o problemas de salud mental, dificultades de aprendizaje, dificultades de comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que he hecho a partir desde que soy coach y a partir de este proyecto de Mare a Mare Coaching, de madre a madre coaching, que podéis encontrar en internet, de madreamadrecoaching.com, os va a llevar a la versión en castellano de mi página web. Muy bien, ¿y qué hago? No sé si alguna de vosotras que está aquí ahora quiere plantearme alguna pregunta o quiere... ¿No? Pues en todo caso, entonces continuaré. ¿Y qué ofrezco desde De Mare a Mare Coaching? Ofrezco varias cosas. En primer lugar, antes de empezar a explicar lo que ofrezco, os voy a explicar qué es el coaching, para que quede claro, porque no siempre está muy claro. El coaching, ¿qué es? Es una relación entre una profesional, que es la coach, y una cliente, que se llama coachee, una relación en la que la coach acompaña a la cliente a alcanzar un objetivo. Que ese objetivo, en mi caso, tiene que ver con mejorar la relación con su hijo con dificultades, o su vida familiar, o su relación con ella misma, teniendo en cuenta que tiene su hijo con dificultades. Entonces, ¿de qué manera
se acompaña según unos principios. El principio más importante, si vosotras queréis, es el de la confidencialidad. Es una relación totalmente confidencial. Después, otro principio muy importante es que en una relación de coaching se asume que la persona que es la cliente no tiene patologías, o que si tiene patologías se las trata con un psicólogo o con un profesional terapéutico. El coaching no es una relación terapéutica, pero sí que es una relación en la que se asume que la persona que recibe el coaching pues es una persona experta, es la máxima experta en su vida. Cada una de nosotras, cada uno de nosotros somos el máximo experto en nuestras vidas, ¿verdad? Y que sencillamente lo que necesita es como un espejo externo o una compañía que le ayude a estructurar sus recursos y a desarrollarlos para poder encarar una situación, ¿no? Para poder pasar de donde está ahora a donde le gustaría estar en esta relación con sus hijos, con su hijo o con sus hijos, o en la familia, etcétera, etcétera, e identificar qué barreras y obstáculos le impiden estar allí. Ese es el trabajo del coach. O sea, el trabajo de la coach es, primero, identificar el objetivo que tú tienes como madre. ¿Cómo te gustaría relacionarte con tu hijo? ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida? ¿Cómo te gustaría vivir esta realidad que tienes? Eso, tenerlo muy claro y a partir de aquí ver qué barreras internas tienes tú y qué obstáculos existen que impiden que estés viviendo esa relación como te gustaría vivirla o vivir tu vida como te gustaría vivirla. Y a partir de aquí vamos a mirar, a generar esas barreras. No sabemos cuáles son. El trabajo del coaching es generar conciencia sobre cuáles son estas barreras, cuáles son estos obstáculos para poder diseñar un mapa de acciones, es decir, ante esto, ¿qué puedo hacer? ¿Es importante pensar qué puedo hacer? Sí que lo es, porque las personas, si no tenemos patologías, en el fondo somos muy similares. Entonces, ¿cómo es que vemos el mundo de maneras tan distintas? En gran parte es porque aprendemos lo que vivimos. Es decir, nuestra trayectoria vital nos ha enseñado a ver el mundo de una determinada manera y a reaccionar ante la vida o responder ante la vida según unos patrones que son los que hemos aprendido en casa o a lo largo de nuestra vida. Bueno, un trabajo de coaching expande esas opciones, te hace ver otras posibilidades. Y el tercer elemento importantísimo es pasar a la acción, establecer un plan de acción, es decir, cambiar. ¿Os acordáis que antes he dicho que yo había hecho terapias y había descubierto cosas, pero que lo que cristalizó, lo que hizo que hubiera cambios, que yo realmente me comportara, viviera de una manera distinta, fue el coaching? Por eso, por la llamada a la acción, por actuar de otra manera. Vivir de otra manera, actuar de otra manera, son cosas que están muy relacionadas. Pues eso son los principios del coaching. Y también otro muy importante, que es que no hay cosas buenas o cosas malas. En el coaching no hay juicio de valores. Nadie juzga a nadie. Sencillamente vemos qué situación tenemos y qué situación está, la aceptamos, porque es muy importante aceptar. No podemos construir nada si no es a partir del punto donde estamos, para tirar adelante en la dirección deseada. Eso es los principios del coaching. Entonces yo ofrezco procesos de coaching a madres y algún padre que se cuela, a madres y padres que desean realmente vivir de otra manera la vida y su relación con su hijo y disfrutar, recuperar la alegría de vivir. De hecho, en De Mara Mara Coaching, mi lema es: y vive desde la alegría. ¿Por qué si vive desde la alegría? Desde la alegría, porque yo viví mucho tiempo sin alegría.
ya ni me acordaba de lo que era. En cambio, y la alegría es lo que da pues la sal a la vida, es lo que da el amor a la vida. Recuperar esas ganas de vivir, esa emoción, esa ilusión. Y aquí este es el objetivo, mi objetivo como coach es acompañar a madres, padres como vosotros a recuperar esa ilusión. Y lo hago, como he dicho, mediante procesos de coaching, pero también lo hago de otras maneras. Y otra manera que es importante es a través de unos talleres. He desarrollado un ciclo de talleres que se resume en el primer taller, que se llama Coaching para Familias, que tiene un título que para mí, a ver si lo encontráis tan interesante como yo, que es Reconcíliate con las dificultades de tus hijos. 6 claves para ser madre o padre desde la alegría. ¿Qué quiere decir reconcíliate? Quiere decir, no, reconciliarse es más que perdonar, es más que resignarse, por supuesto. La reconciliación con una persona nos permite reiniciar una nueva relación, nos permite volver a empezar. Pues reconcíliate con las dificultades de tus hijos. Y en ese taller y en el ciclo de talleres subsiguiente, lo que comparto son esos 6 elementos clave que un poco a posteriori yo me di cuenta que habían estado por debajo, subyacentes a mi proceso de reconciliación, de recuperar la alegría de vivir, de estar aquí, ¿no? De estar aquí, la mar de contenta, pues esos 6 claves que me permitieron, que estaban detrás o por debajo de ese cambio. ¿Y qué claves son? Pues os las diré así rápidamente, ¿no? Porque diréis 6 claves, Ana Rosa, pero sí hay muchísimos aspectos, claro. Yo no diré que sean solamente esos aspectos, pero hay 6 que son particularmente importantes. La primera clave, a mí me gusta, bueno, la he llamado ¿conoces y cubres tus necesidades? Bueno, es un poco que cuando tenemos hijos con dificultades, si les damos la prioridad absoluta, porque se las tenemos que dar también, porque nos sentimos obligadas y también porque cuando nuestros niños crecen, tenemos que darles ese apoyo, pero a veces es fácil que nos olvidemos de nuestras propias necesidades, de lo que nosotras necesitamos. ¿Y eso ayuda a nuestros hijos? Pues mi respuesta es que no, ¿no? Y en este taller exploramos por qué no y la importancia de realmente satisfacer nuestras necesidades para no aproximarnos a ellos desde la carencia, para no aproximarnos a ellos buscando en ellos lo que nosotros necesitamos, para no distorsionar nuestra visión sobre ellos, sobre nuestros hijos. Esa es la primera clave. La segunda clave es: la realidad es el único punto de partida útil, la aceptación de nuestra situación. Qué importante es, ahora antes de empezar a la grabación, etcétera, estábamos hablando de cómo, claro, cuando nuestros hijos tienen estas dificultades, es difícil, tenemos que hacernos a la idea de que están allí, que van a cambiar, pero van a estar para siempre. Y esto de aceptarlas, a veces no es solamente yo acepto que mi hijo tiene esta circunstancia, ¿no? Sino que esto lo tendré que ir aceptando a lo largo de la vida. En distintos momentos, de su desarrollo y del nuestro. ¿Y cómo lo podemos hacer? Aquí yo miro mucho lo que son las vidas paralelas, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente estamos en el presente, estamos con nuestro hijo, el que es? Y no estamos imaginando lo que hubiéramos podido tener o lo que nos gustaría hacer, pero no podemos hacer, ¿no? Esto es un poco lo que exploramos en la segunda clave. La tercera clave de estas 6 es haz de la culpabilidad o de la culpa la madre de tu responsabilidad. Y aquí abordo las cuestiones de, fijaos, una vez una madre que había tenido una hija
en un parto, bueno, ella tenía una hija que había tenido parálisis cerebral. Y ella me explicó que, bueno, que lo que había ocurrido era pues que había ido a una mutua a hacer el parto y el ginecólogo le dijo que ella tenía tiempo y que había una madre que estaba pariendo ya y que si no le importaba que fuera a atender a la otra madre. Y ella pues generosamente dijo que sí. Lo que ocurrió es que se aceleró su parto y que, bueno, por una cosa y por la otra, pues al final su hija se quedó con una lesión cerebral, ¿no? Imaginaos qué situación. Ella dijo, bueno, pero yo he aprendido que desde la culpa no puedo trabajar esto, tengo que acceder a la responsabilidad. Bueno, pues esa fue mi inspiración para incluir este punto, ¿no? Y ver cómo cada vez que nosotras creemos que fallamos a nuestros hijos podemos sentirnos culpables, pero cómo la culpa no nos ayuda con nuestros hijos. Esto que digo puede parecer bastante evidente, pero cada uno de estos puntos los trabajamos, cada uno desde su punto de vista y con ejercicios para ver lo que significan realmente para nosotros. El siguiente punto es ámale desde el respeto, ¿no? Que eso es un reto. ¿Cómo respetamos a nuestros hijos con dificultades? Cuando nosotras tenemos tanta presión también, tanta presión no solamente nuestra y de nuestras necesidades, sino también de la sociedad, para que salgan adelante, para que sean lo más autónomos posibles, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo miramos eso? Pues eso es lo que planteo en el siguiente punto de este taller. Finalmente no. Posteriormente hablo de la joya interior. Disfruta de tu joya interior. Me diréis, ¿qué es la joya interior? Pues la joya interior es una técnica de atención plena, pero lo que se centra no es tanto en tener la mente vacía, sino en las emociones internas, en el caudal de energía, de amor que existe en nuestro interior y que podemos acceder cuando podemos un poco calmar nuestra mente, cuando podemos prestar atención a ello. Seguro que todas vosotras os habéis sentido en algún momento embelesadas, ¿no? Embelesadas pues por una puesta de sol, por el ruido de un río, por un bebé, por tantas cosas que nos pueden embelesar. Pues de algún modo, la técnica de la joya interior que yo comparto nos ayuda a llegar a ese estado de modo voluntario. Es una presentación, pero también es una técnica que yo enseño y que además permite conectar con nuestra intuición y llegar a las respuestas que a veces con la cabeza puesta, pues nos es mucho, con la mente on, nos es mucho más difícil acceder. Y finalmente, el último punto es alíate con el tiempo, ¿no? Cómo con el tiempo los nuevos cambios que vamos incorporando en nuestras perspectivas y en nuestras vidas hacen que nuestra relación vaya cambiando en base a unos valores que describo. Bien, pues este taller yo lo he realizado y lo realizo para varias organizaciones que trabajan con familias con hijos con discapacidad a través de DINCAT, que es la coordinadora de organizaciones Discapacidad Intelectual de Cataluña, o también con organizaciones de familias adoptivas. Y lo hago online con personas que se apunten a él. Cuando hay un número de personas, 5 personas, pues puedo hacer una edición online. Pero a raíz del confinamiento y viendo que para tantas familias, para tantas madres es tan difícil, y yo sé que aquí, que todas las que me estáis viendo ya estáis haciendo un esfuerzo, que muchas estáis en afecto mariposa, que sois activistas, etcétera, etcétera. Pero incluso así, a veces, claro, cuando llevamos a nuestros hijos a tantos profesionales, eso es mucho esfuerzo, tanto económico como de tiempo. Y al final,
para nosotras queda poco tiempo y pocos recursos económicos. Pues yo de algún modo quise romper esta barrera, entonces hice una versión totalmente online de este taller que, como veremos más tarde, podéis cualquiera acceder y apuntaros por solamente 9 euros. Por solamente 9 euros podéis tener una introducción. Bueno, podéis seguir este curso individualmente y al final tener conmigo una conversación de 30 minutos para resolver dudas o para ver cómo seguir adelante. Eso yo creo que es muy interesante porque realmente son aspectos importantísimos. Importantísimos y que además nos colocan. Bueno, esto es otra cosa que hago. Y luego hago coaching grupal también, cuando hay varias personas que quieren hacer coaching en grupo, pues entonces hacemos grupo de coaching grupal. Esto es lo que ofrezco. Y finalmente, bueno, ahora antes de acabar, también me gustaría deciros una cosa que a lo mejor no he subrayado lo suficiente y me gustaría hacerlo ahora. Y es hasta qué punto nuestra relación con nuestros hijos viene también muy condicionada por nuestra mirada a nuestros hijos. De hecho, en el proceso de coaching, en todo lo que yo hago, el objetivo es que cambiemos nuestra mirada sobre nosotras mismas y sobre nuestros hijos y que salgamos de esa inercia que llevamos de generación en generación en generación para atrás y para atrás y para atrás, de una manera de ver a los hijos en los cuales ellos nos tienen que respetar, nos tienen que obedecer en unas expectativas que no son útiles ya para el mundo que tenemos hoy en día. Unas expectativas que se generaron en un mundo en que todo el mundo tenía que pasar un poco por el mismo parámetro, por los mismos patrones, que es un mundo que ya no existe, ¿no? Ante eso, cambiar la perspectiva es ver, por ejemplo, que todo comportamiento es comunicación. Aprender a ver que cuando tu hijo está así, pues no te está atacando, está expresándose. Es decir, pasar, como yo he dicho, de esa visión un poco centrada en nosotras mismas, en el impacto que tienen los hijos, en nuestros hijos, en nosotras mismas y en nuestro futuro, a poder pasar a una visión centrada en ellos, en lo que realmente necesitan, sin olvidarnos de nosotras. Porque claro, nosotras somos el puntal para nosotras mismas y para ellos. Y yo sé que esto suena atópico, pero eso no es cierto, que cuando nosotras estamos bien, ellos están mejor. Para mí es el reto. El reto es, de verdad, tómate tu tiempo para ti. Y a lo mejor un tiempo para hacer un taller, estar en charlas como esta o en muchas otras, en grupos de ayuda mutua, etcétera, etcétera, como ofrece Efecto Mariposa, pero quizás vale la pena ir más a fondo y mirarte más para apostar por tu felicidad, porque al final, chicas y chicos, solo tenemos una vida, que es esta. Si tenemos otras vidas, no nos acordamos de ellas. O sea que la vida que tenemos es esta. Esta es nuestra oportunidad para ser felices. Y además, tal y como es la vida, nuestro mañana va a depender de nuestro hoy. A cada momento reinventamos el futuro. Entonces, yo realmente os invito a tomar todo esto en consideración, a no esperar, a estar tan mal. Yo lo digo, mirad, mi trayectoria de dolor fue como así, con muchos, como un río con muchos meandros, muchos, ¿no? En una trayectoria así, a veces así. Bueno, y cuando yo me hice coach pensé, bueno, puedo acompañar a otras madres a que quizás todos aprendemos por el dolor, ¿no? Al menos es una fuente importante de aprendizaje el dolor, pero quizás no hace falta que sea tanto dolor y tan largo, ¿no? Quizás podemos aprender más rápido o podemos aprender acompañadas. Ese es también para mí el mensaje, ¿no? Tenemos nuestra vida, la vida que tenemos para disfrutarla, es con nuestro hijo, es lo que hay. Cualquier otra posibilidad realmente no existe.
pero podemos hacer muchísimo más de lo que nosotras podemos llegar a creer. Esta es mi invitación. Ahora, para acabar, me gustaría compartir con vosotras pues lo que yo hago. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, sí. Aquí podéis ver mi página web, que es Damara Mara Coaching, como os he dicho, de madre a madre coaching.com, os va a llevar a esta web en castellano, y aquí no se ve mucho por lo que veo, pero veréis que la presentación de lo que hago en coaching personal, en estas formaciones, yo también trabajo con escuelas, porque una vez la Federación de Escuela Cristiana de Cataluña, la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña, me pidió si podía hacer una formación para los maestros, para los no solamente maestros, para los docentes, cómo relacionarse con nosotros, ¿no? En los momentos, bueno, pues en las diversas etapas. Yo recuerdo que mi relación con la escuela fue muy difícil, en algunos momentos como me hubiera gustado que me trataran, etcétera. Bueno, pues también trabajo con ellos. Por eso, si sois, por ejemplo, maestras o profesoras, si pensáis que en vuestra escuela se podría aprender los equipos directivos pues, a tener en cuenta nuestra perspectiva y a conocernos mejor, pues también se lo podéis ofrecer. Bueno, tengo una revista que es Tozudamente Madres, Tozudament Maras. Esto es el trabajo que hago aquí, y tengo un blog con varios artículos en que trato pues varios temas, ¿no? Muchos de estos temas están relacionados con, a ver si bajo esto, porque están relacionados con con unos vídeos y podcasts que publico en mi canal de YouTube, que se llaman, bueno, una serie que se llama Date un respiro, en el que comparto pues ideas, reflexiones, estrategias sobre cómo avanzar con nuestros hijos. Y si os parece, ahora aquí debería estar aquí. Aquí está, como veis, el canal, y aquí pues veréis vídeos con recursos muy interesantes. Por ejemplo, crea tu espacio personal, que aquí integra 5 hábitos diarios para empoderarte. Mi experiencia es que muchas madres, cuando hago los talleres, que muchas madres están muy contentas, pero me vienen sobre todo con esto: es que no tengo tiempo, es que no encuentro el momento, es que no hay espacio para mí, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis unas ideas de cómo puedes hacer esto. Aquí es suelta a la víctima. ¿Cuántas veces nos sentimos nosotras víctimas de nuestros hijos o de sus dificultades, ¿no? ¿Qué hacer para hacer eso? Deja de ser egoísta, porque se ha vendido, o sea, estamos tan convencidas, o la ideología, la presión sobre las mujeres es tanto de que preocuparnos por nosotras es egoísmo, es malo, que a veces tenemos que decir, bueno, el egoísmo bien entendido, no. El amor por nosotras mismas no tiene nada que ver con el egoísmo, y es la base de una relación sana con nosotras mismas y también con nuestros hijos. Entonces aquí veréis el Ágora, que son, bueno, pues unas entrevistas que ha hecho a personas, a Maite Ruiz de LALAT. LALAT es la Asociación en Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es una persona que lleva más de 20 años también, o 30 ya, trabajando por los derechos de las personas con discapacidad como profesional, ella psicóloga, y como madre de un hijo con inteligencia límite, bueno, etcétera, etcétera. Esto es también otra cosa que hago. Y también me podéis encontrar en Instagram, ¿no? Que aquí veis un poco lo que hago. Publico unas citas semanales y también testimonios de los talleres. Y ya antes de acabar, pues si me decís, bueno, Ana Rosa, ¿y esto que tú dices, qué cuesta o qué precios tiene? Pues aquí lo tenéis. No sé si esto lo puedo subir, ¿no? Estos son los servicios que ofrezco, y estos son los precios del socio de Efecto Mariposa y a los que no son socios, ¿no? El curso autoformativo Coaching para Familias, que encontraréis vinculado en mi página web, se encuentra enseguida,
Pues estos son 9 euros, porque como os he dicho, yo ya no quería que el dinero fuera una barrera para acceder a esta información. Y tampoco que lo fuera el tiempo. Un curso autoformativo online, pues lo puedes ir siguiendo a tu propio ritmo, ¿no? Las sesiones de coaching que doy, tengo un pack inicial de 4 sesiones de coaching, que es un pack introductorio. ¿Qué quiere decir eso? Que esas primeras 4 sesiones tienen un precio más barato para que lo podáis probar. ¿Puedo probarlo? ¿Me interesa o no? Pues si después de las 4 sesiones veo que me aporta, pues seguiré. Si no me aporta, pues no. Espero que no, porque yo quiero trabajar acompañar a personas a realmente aprovechar su tiempo y a caminar hacia esa versión más libre que tienen. Como veis, también hay un precio de socia de Afecto Mariposa de 149 euros y una de no socio de 199 euros, que es el precio estándar. Pero os tengo que decir que ahora, con motivo del Black Friday, hasta este domingo, pues el precio de este pack inicial de 4 sesiones de coaching es de 99 euros. O sea que es una oferta muy interesante, dirigida precisamente a estas madres, a nosotras y por este motivo, ¿no? Porque creo que el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros hijos es una madre alegre, una madre serena, una madre capaz de afrontar los retos con más recursos. Bueno, entonces, no sé si alguna de vosotras o de vosotros queréis hacer un taller presencial de coaching para familias aquí en Barcelona, pues el precio individual son de 49 euros para las personas de Afecto Mariposa. Online es un poco más barato porque no hay que buscar sala, etcétera, etcétera, y además no hay desplazamientos. Y bueno, y si os queréis apuntar a la opción de hacer coaching grupal, pues este es el precio de 2 sesiones de 1 hora y media al mes. Pues esto es, bueno, he intentado resumir lo que ofrezco a quien le pueda interesar. Yo de verdad que pienso que vale la pena, desde luego el curso autoformativo vale muchísimo la pena. Es lo mismo que el taller presencial, es mismo contenido, sencillamente que lo haces tú individualmente y al final pues tienes media hora de sesión conmigo. Y bueno, el proceso de coaching pues puede transformar tu vida. Mi experiencia es de personas, lo veréis en Instagram, ¿no? No lo veréis tanto en Instagram, lo veréis en mi página web y lo pondré, pero de personas que sencillamente, pues tras unas sesiones han cambiado totalmente su relación con sus hijos y con ellas mismas. Pues ya está, esto es lo que tenía para compartir con vosotras, insistir en que solamente tenemos una vida, que vale la pena apostar por ella, por nosotras y por nuestros hijos, que podemos ir mucho más allá, que yo soy una prueba evidente. O sea, evidente, yo había un momento en que llegué a tener pensamientos muy, muy malos, estar fatal, fatal, fatal. Y miradme ahora, y eso es por el cambio de perspectiva y porque es posible disfrutar de la vida, no importa de la vida que tengas. De hecho, pues hay un dicho, ¿no? Que si la vida te da limones, haz una limonada. Y vale, puedes pensar, no, yo quiero un zumo de fresas. Pero esa es una manera que tiene tu ego de mantenerte en una situación mal, de una situación, bueno, pues que no te conviene, de hecho. Si la vida te ofrece limones, pues hazte la mejor limonada del universo mundial. Pues muy bien, hasta aquí lo que he podido compartir con vosotras y ahora ya, si tenéis alguna pregunta, pues aquí estoy. No sé si alguien quiere decir, yo nada, encantada, me ha encantado la presentación, aunque ya conocía, pero
Y yo creo que a mí lo que más una de las frases, ¿no?, que siempre he dicho que me encanta de tu proyecto es la frase de reconcíliate con tu hijo, ¿no? Porque es lo más difícil. Puedes aceptar, ¿no?, la situación, pero reconciliarte y llegar a vivir todo con alegría y con la mejor disposición posible y disfrutando de él o de ella, yo creo que esto en algunos momentos se hace muy difícil, ¿no? Y disponer de recursos que nos permitan hacerlo, ¿no? O en aquel momento de decir, ostras, no, que yo creo que es súper importante. Veo súper interesante lo del taller autoformativo. Creo que, bueno, que está muy bien, ¿no? Que para entrar, ¿no? A veces que da un poquito de miedo. A mí, por ejemplo, esto del coach te da miedo de decir, bueno, es que yo tengo que poner mucho de mi parte, ¿no? Que sin querer entrar para tener un pequeño task, ¿no?, de lo que podría ser y lo que podría significar, yo creo que lo tendríamos que hacer todas, ¿no? Lo del taller este. Uh-huh. Pues sí, Chus, sí, muchas gracias, ciertamente. Y a lo que tú has dicho, si te parece, te contestaré. Sí. Vale, tienes que hacer un esfuerzo, pero ¿cuál es el coste de no hacer ese esfuerzo? No, peor, mucho peor, claro. Sí, pero que hay veces que piensas, ostras, ¿no? Que será muy largo, ya tengo muchas cosas, pero claro, si realmente piensas que vas a estar mucho mejor y él va a estar mucho mejor y tu relación va a mejorar mucho, claro, a por todas, ¿no? Hay que intentarlo. Uh-huh. Sí. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? A mí me ha parecido muy interesante todo lo que has contado y bueno, y supongo que como Chus desconoces un poco todo esto del mundo del coaching y bueno, nos has dado una visión un poco para saber, ¿no?, qué significa todo esto y no, me ha parecido también muy interesante lo del pack de 4 sesiones. Sí. Me ha gustado bastante. Uh-huh. No, lo que vamos a hacer es intentar difundirlo rápidamente en Afecto Mariposa para que les llegue a todo el mundo y también a que aprovechen, si quieren, esta oferta hasta el domingo, ¿no? Porque mañana ya es jueves, entonces yo creo que la grabación es súper interesante y bueno, yo espero que mucha gente pueda disfrutar y pueda tener estas herramientas que tenemos tan cerca y que nos facilitas tanto, pues aprovecharlas. Uh-huh. Pues tu historia además es que es una historia muy, muy real, muy, ¿sabes? Que todas conocemos y que muchas hemos podido pasar y bueno, de una transformación que es real, o sea que no, es perfecta para esto. Sí, teniendo en cuenta que vivir desde vivir desde la alegría no quiere decir que cada día vayas a estar bien, claro, que nunca por te vayas supuesto. a enfadar, etc. Claro, pero sí claro. que sabes que esto también pasará, y que tu instinto ya va a ser tirar adelante. Claro. No va a ser dejarte ahí hundirte, que aprenderás a eso, ¿no? Que tu hijo no hace algo contra ti, él pues comunica, todo el comportamiento es comunicación, ver todo de otra manera y es tan liberador. Sí que lo debe ser, sí, ciertamente. Supongo que es cambiar la perspectiva, ¿no?, de cómo mirarte las cosas y esto a veces tú solo no puedes, ¿no? Exacto. Te cuesta. Sí. Y vale la pena mirarlo de otra manera, porque al final es la vida que tenemos, es que no tenemos otra. Es verdad. Bueno, no sé si Josefa ha dicho que estaba por la calle, que no podía conectarse con el vídeo y bueno, nada, pues muchas gracias. Si no tenemos nada, me parece que no puede, que estaba en la calle. Nada, eso, que muchas gracias, porque la verdad es que ha sido muy, muy ameno y muy interesante y vamos a intentar difundirlo para que pueda llegar al máximo de socios o de personas que reciben o que conocen Afecto Mariposa. Pues muchísimas gracias, Chus, a Afecto Mariposa por esta oportunidad y aquí estoy pues para lo que se pueda necesitar.
Muchas gracias. Perfecto, vale. Muchas Pues gracias. muchas gracias. Un abrazo a las tres. Adiós. Un abrazo. Adiós. Adiós.